Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video, en esta clase, vamos a estar aprendiendo un poco sobre los sindicatos, ¿sí? Bueno, seguramente en algún momento de la vida han escuchado esta palabra, ¿sí? Los sindicatos vienen a ser asociaciones, organismos cuya función es representar a los empleados y las empleadas, los trabajadores, ¿sí? De una empresa, de un rubro y demás, ante el empleador o tal vez también ante el Ministerio de Trabajo y demás. Bien, este tema en nuestro país, en la Argentina, se encuentra en la ley 23.551, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar en Infoler. Mi consejo siempre es que elijan la versión actualizada de la norma, ¿sí? Cuando les da esta opción, una vez que encontraron la norma, poner el texto actualizado. De esa manera se aseguran de que todo lo que están mirando está vigente. De todos modos, si de repente no lo está, van a encontrar aclaraciones, por ejemplo como esta, que son aclaraciones de Infoleg, donde dice qué cambió o qué norma lo cambió, etcétera. En nuestro caso en particular vamos a estar trabajando sobre un documento de texto, porque de esa manera puedo ir señalando de manera más cómoda. Bien, eh, como les dije entonces, es la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Es un sinónimo de decir sindicatos, ¿sí? De manera vulgar, coloquial, nosotros decimos sindicatos. ¿Mm? Y como yo les dije, vienen a ser agrupaciones de trabajadores y trabajadoras para defenderse a sí mismos. Esta ley fue sancionada en el año 1988, ¿sí? Hace mucho tiempo, y en el artículo 1 dice lo siguiente, dice: la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales, ¿sí? Es como que abre el juego para el trabajo de los sindicatos. Y enseguida dice lo siguiente, me parece interesante, dice: entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relaciona a sus condiciones de vida y de trabajo, ¿sí? No solamente lo refiere al trabajo en sí mismo, sino que defiende la vida y cómo están, respecto obviamente a la parte laboral, ¿sí? Dice: la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Es interesante que hable de condiciones más allá del trabajo, ¿sí? Que hable de condiciones de vida y que hable de la realización del trabajador como persona, ¿no? Que en definitiva es tal vez lo que uno siempre apunta en la vida, a realizarse, ¿sí? Entonces es interesante que tome esto como una concepción más de ser humano, no solo de trabajador o trabajadora. Después dice, el artículo número 4 dice lo siguiente: los trabajadores y las trabajadoras tienen los siguientes derechos sindicales, ¿sí? Dice: constituir libremente y sin necesidad de autorización previa de nadie asociaciones sindicales. O sea, la agrupación de trabajadores y trabajadores está permitida, ¿sí? Afiliarse a las ya constituidas, ¿sí? A los sindicatos que ya existen, a no afiliarse, o sea, tienen el derecho a decidir que no se quieren afiliar, ¿sí? O inclusive si están afiliados, tienen todo el derecho a desafiliarse, ¿sí? Así que eso es también interesante. Bueno, después dice reunirse y desarrollar actividades sindicales, peticionar ante las autoridades y los empleadores, ¿sí? O sea, a hacer pedidos a las autoridades, que en general viene a ser el Ministerio de Trabajo, y los empleadores, las empleadoras, que son quienes nos dan el trabajo, ¿sí? Y después dice participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ¿sí? Esto no es menor. Necesariamente, lo vamos a ver en un ratito, pero necesariamente las asociaciones sindicales trabajan de manera democrática internamente, y eso es importante. Ser elegidos y postular candidatos. Bien, genial con eso. Luego, un poco más adelante, en el artículo 7, como verán, yo no voy a hacer un repaso total de la ley porque no me parece relevante,
para esta educación secundaria que estamos teniendo. Como es, solamente voy salteando con las cosas que más me importan, y en todo caso, como siempre, los invito a escribir consultas o comentarios y podemos ampliar en lo que haga falta. Dice, las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados. Es decir, no por ninguna de esas características mencionadas le vamos a dar un trato especial a algunos o algunas y como es, y un trato diferencial a otros. No, para nada. De hecho, ni siquiera se puede limitar la afiliación por cualquiera de esas razones, ¿sí? Bien, luego tenemos en el artículo 8 dice que, lo que hablé recién, las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna, ¿sí? Es cierto que, porque lo dice por algún artículo de por ahí, que los sindicatos tienen autonomía, ¿sí? Hacia adentro se organizan como deseen. Sin embargo, la ley le pone una condición, la democracia interna, ¿sí? Es importante que de manera interna se manejen con democracia, es decir, quienes gobiernan el sindicato, trabajadores afiliados al sindicato que han sido votados por el resto de los trabajadores que forman el sindicato. Cualquier trabajador tiene derecho a votar dentro de los sindicatos, ¿sí? Bien. Luego tenemos en el artículo 9, dice, las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores ni organismos políticos o extranjeros. Es importante remarcar este tema por lo siguiente. La ley intenta, en este caso, ¿sí?, los legisladores, las legisladoras, han intentado de esta manera que los sindicatos no se puedan en cierto sentido corromper, ¿sí?, por aportes económicos que pudieran recibir de las empresas empleadoras, ¿sí?, de aquellos, de los dueños, de la patronal, ¿sí?, de quienes están empleando a esos trabajadores sindicalizados, ¿sí? Entonces, de esta manera, de alguna manera, si existiera la forma de que la empresa, el empleador o la empleadora le dé dinero al sindicato y de esa manera el sindicato no defienda a los trabajadores, con este artículo lo intenta salvar, ¿sí?, fuera de todo lo otro que puede llegar a existir. Pero aunque sea, hay una intención de parte de la ley de que eso suceda. Aunque hace una aclaración luego. Dice, esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de las normas legales o convencionales, ¿sí? Bueno, es algo que nosotros no hemos visto en la parte de liquidación de sueldos, ni tampoco en la parte de contribuciones patronales, ni nada por el estilo, ¿sí? Pero en definitiva, muchos empleados y empleadas, muchos trabajadores y trabajadoras, mediante su recibo de sueldo, tienen una retención más, le hacen una deducción más de las que todas las que aprendimos nosotros, ¿sí? Nosotros aprendimos que hay hay un aporte que hacen del 11% para la jubilación, de un 3% para la obra social que van a tener cuando estén jubilados, que va a ser el PAMI básicamente, ¿sí? Y por último, un aporte también del 3% para la obra social actual, ¿sí?, mientras soy trabajador o trabajadora. Sin embargo, muchas veces se incluye, además de todo lo que yo les comenté, un 1%, un 2%, ¿sí?, que se retiene al trabajador y de ahí va para el sindicato. No lo vimos porque no es obligatorio, porque yo tranquilamente puedo decidir no estar sindicalizado, no afiliarme a ningún sindicato. Pero es muy normal que suceda, ¿sí? Entonces, bueno, estos tipos de aportes, incluso los que los empleadores hagan por su propia cuenta, no a fines particulares, sino periódicos, ¿sí?, no específicos de un solo momento y nada más, sino periódicos, esos van por otro lado, ¿sí? Esos no están prohibidos, no se restringe ese aporte. Bien, después dice, el artículo 10 dice,
se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las que son constituidas por. Y acá nos da tres tipos, ¿sí?, de sindicatos que puede llegar a haber. La primera es bastante usada, ¿sí? Dice trabajadores y trabajadoras de una misma actividad o actividades afines. Por ejemplo, podría ser ¿cómo es? El sindicato de hoteleros y gastronómicos. ¿Sí? No recuerdo bien cómo se llama, pero en definitiva es más o menos así. Claro, y acá fíjense que todos trabajan en la parte de hotelería o gastronomía, ¿sí? Cocina, lo que fuere, de elaboración de alimentos, ¿sí? Entonces sería eso la misma actividad. La segunda opción son trabajadores de un mismo oficio, profesión, categoría, ¿sí?, aunque se desempeñen en actividades distintas. Por ejemplo, podría ser el sindicato de camioneros, ¿sí?, por ejemplo. En este caso en particular, el sindicato de camioneros, imagínense que yo puedo ser camionero de una empresa que fabrica caños de plástico, por ejemplo, estaría en una industria, no sé cómo se llama la industria esa, ¿sí? Y también podría ser camionero de una empresa que hace alimentos, ¿no? Entonces ahí estaría en el rubro de alimentos, pero sin importar el rubro, el oficio mío es ser camionero o camionera. Entonces se pueden agrupar por el oficio que realizan. Puede ser que yo carnicero, hay un montón, ¿no? Hay un montón. Carpinteros, personal médico, personal de salud, hay un montón de cosas. Después dice, trabajadores que prestan servicio en una misma empresa. Esta la verdad que no es muy utilizada en nuestro país porque el tema es que se está preparado para una empresa que es gigante, que funcione en todo el país, por ejemplo, ¿no? Y entonces sea tan grande que de alguna manera pueda existir un sindicato para esa empresa solamente, o sea, para los empleados, las empleadas de esa empresa en particular. Pero la verdad es que hay muy pocos ejemplos. Podría ser, por ejemplo, una empresa muy grande, podría ser Coca-Cola, ¿no? Entonces, que creo que no tiene un sindicato particular, ¿sí? Pero imagínense que esa empresa, todos los empleados y trabajadoras de esa empresa podrían formar un sindicato, ¿sí? Bueno, luego tenemos, dice, las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de las siguientes formas. Y esto me gusta que suceda, así aclaramos algo que hace tiempo, ¿sí?, venía pasando. Nosotros cuando vimos toda la parte de cooperativismo, vimos que las cooperativas tenían diferentes grados, ¿sí?, de agrupación. Entonces podría estar la cooperativa por su cuenta, que sería una cooperativa de primer grado, después federaciones, ¿sí?, cooperativas de segundo grado, que en ese caso sería uniones de cooperativas de primer grado, y lo mismo, ¿sí?, confederaciones, que vienen a ser agrupaciones de cooperativas que eran de segundo grado, ¿sí? Las de tercer grado son agrupaciones de segundo. Entonces, pasa lo mismo con los sindicatos y pasa lo mismo con un montón de tipos de organizaciones, ¿sí? Pero los sindicatos pueden ser sindicatos o uniones, ¿sí? La unión, por ejemplo, Unión Obrera Metalúrgica, ¿sí?, la UOM, y así. Después, federaciones, cuando se agrupan estas de primer grado, y confederaciones de sindicatos, ¿sí?, cuando se agrupen las asociaciones contempladas en los incisos precedentes. Es la misma lógica. ¿Por qué se agrupan? Porque de esa manera tienen más fuerza, ¿sí? Por ejemplo, sin ir más lejos, una confederación podría ser la CGT, la Confederación General de Trabajadores, ¿sí? Estas uniones de un montón de sindicatos de un montón de tipos. Bien. Bueno, un poco más adelante la ley habla sobre la afiliación y la desafiliación, de los estatutos, o sea, la carta magna más importante, ¿cómo es? De los reglamentos de que tiene cada sindicato y demás, habla sobre cómo están dirigidas, ¿sí?, quiénes son las autoridades dentro de un sindicato, quiénes son las autoridades. Entonces dice que como mínimo tiene que haber 5 miembros, ¿sí?
recuerden que en la cooperativa eran como mínimo 3 miembros, bueno, esto nada que ver, son 5, es una organización completamente distinta. Eh, Dice que estos miembros que vienen a ser como directores, ¿sí?, de la cooperativa, tienen un mandato de 4 años, aunque pueden ser reelegidos indefinidamente, pero es lo importante de nuevo lo de la democracia que yo les comenté. Y después dice que cuáles son los requisitos para poder postularse a director de algún sindicato, etcétera. Eh, bueno, más adelante habla de las asambleas y los congresos, sí, las asambleas es lo mismo que veníamos hablando en cooperativismo y demás. Eh, bueno, sigue hablando del tema y luego habla de la inscripción, ¿sí? Cómo se inscribe un sindicato, etcétera. Y más tarde menciona esto que a mí me parece importante. Dice, el, el sindicato, ¿sí?, la asociación sindical, desde el momento de su inscripción tiene derecho a peticionar, ¿sí?, hacer pedidos y representar a solicitud de parte, o sea, a solicitud del trabajador, básicamente la trabajadora, los intereses de sus afiliados. O sea, si yo que soy afiliado al sindicato de empleados de la carne, ¿no? Imagínense que soy carnicero, y entonces tengo un problema con algún empleador o algo por el estilo, llamo al sindicato y tienen derecho a representarme, ¿sí?, a actuar para defenderme. Después, representar los intereses colectivos. Acá ya no es el interés de un solo afiliado o afiliada, es el interés de todos los carniceros o carniceras, ¿sí?, en el ejemplo que venía dando. Eso es importante porque quiere decir que por un lado puedes representar de manera individual y por otro lado puedes representar al grupo entero. De esa manera los sindicatos tienen fuerza. Esa es la clave. Después, bueno, sigue mencionando algunos derechos más y me interesa de imponer cotizaciones a sus afiliados. Quiere decir que les pueden cobrar una cuota, ¿sí?, una cuota por todo el trabajo que hace el sindicato. Bien, bueno, luego sigue hablando, ¿sí?, y acá llegamos a una parte que a mí me parece importante diferenciar, ¿sí? Guarda con esto, que a su vez, de hecho, no ha traído pocos problemas, o sea, ha sido un tema polémico en nuestro país. Dice lo siguiente: la asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, estamos hablando del sindicato, ¿sí?, el sindicato más representativo en esa zona, ¿sí?, obtendrá personería gremial. Y yo esta parte la quiero remarcar. No es lo mismo que un sindicato tenga personería gremial a que no tenga personería gremial. Ahora vamos a ver esa diferencia dentro de un par de artículos. Pero, de nuevo, remarquemos una cosa de la otra. Un sindicato con personería y un sindicato sin personería gremial. Dice que, ¿cómo es? Bueno, si un sindicato tiene personería gremial, siempre que se cumplen los siguientes requisitos. Bueno, el primero es que se encuentre inscripta, ¿sí?, dentro del registro que existe, seguramente en el Ministerio de Trabajo. Y después dice que afilie a más del 20% de los trabajadores, las trabajadoras que intente representar. ¿Sí? No puede tener personería en la medida que no afilia, ¿sí?, a por lo menos el 20% de los trabajadores, ya sea de ese rubro, de ese, ¿cómo es?, de esa zona, de ese, ¿cómo es?, de ese tipo de trabajadores, etc. Y dice, la calificación más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar, ¿sí? Acá, en ese inciso C, nos empieza a mencionar que tal vez hay cierto conflicto entre las que tienen personería gremial y los sindicatos que no tienen personería gremial. Esto se refleja mucho en el artículo 28, porque dice lo siguiente, dice:
en caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, solo podrá concederse igual personería a otra asociación para actuar en la misma zona, bla, 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 en tanto que la cantidad de afiliados cotizantes de la peticionante, que viene a ser básicamente esta nueva asociación, ¿sí? Esta otra asociación que está pidiendo la personería, dice, durante un periodo mínimo y continuado de 6 meses anteriores a su presentación, fue considerablemente superior a la asociación con personería preexistente. Esto, yo entiendo, está redactado de una manera un poco compleja, pero básicamente lo que plantea es que si en ese rubro, en esa zona, ya hay una asociación con personería gremial y aparece otra que quiere también obtener la personería gremial, lo que va a tener que hacer es conseguir muchos más afiliados que la primera que ya tiene la personería, ¿sí? Y acá se da como una especie de choque, ¿sí? De alguna manera, entre el sindicato que tiene la personería y el sindicato que no la tiene, ¿sí? Es importante remarcar eso, porque de hecho, eh, a nivel ya no nivel legal y demás, debemos decir que ha habido algunos sindicatos que primaron tal vez sobre los intereses propios de los sindicalistas, las sindicalistas, ¿sí? Más que los de sus trabajadores. Entonces, de repente, si yo hago que el sindicato que yo estoy dirigiendo sea más poderoso que el otro, voy a tener más influencia política y demás, ¿sí? Entonces, esto es delicado, este tema, y a mí me parece que en última instancia quien pierde es el Estado y es el trabajador mismo, ¿sí? Bueno, también posiblemente los empleadores, las empleadoras, pero en parte, en particular de esta clase, nos molesta que pierda el trabajador o la trabajadora, ¿no? Bien, después en el artículo 31 nos habla de esa diferencia, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un sindicato que tiene personería gremial y uno que no tiene? Vamos a ir mencionando uno por uno, ¿sí? Esto dice que son derechos exclusivos de la asociación sindical, ¿sí? Que tiene personería gremial. Estos son exclusivos de los sindicatos con personería gremial. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un conflicto entre uno que tiene personería gremial y otro que no tiene, este que no tiene no va a poder hacer todo lo que vamos a hablar ahora. Dice, por ejemplo, defender, representar ante el Estado y ante los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que el que no tiene personería gremial no puede defender ni representar a los trabajadores ni ante el Estado ni ante los empleadores. La verdad que eso es lo básico, básicamente, ¿no? Si no tiene personería gremial se complica mucho. Casi no tiene razón de ser prácticamente. Después dice, segunda cosa exclusiva, ¿no? Participar en instituciones de planificación y control de conformidades con lo que dispongan las normas respectivas. Esto que en principio parece muy poco, ¿sí? Parece como un dato al margen, es importante. ¿Por qué? Porque muchos organismos que conocemos hoy en día, que son fuertes, que son importantes, como la ANSES, el PAMI, ¿sí? Como es, organismos que tienen una mezcla de como es de dirección de parte del Estado por un lado, ¿sí? Pero otra parte está como es gobernado también por trabajadores, ¿sí? O sea, empleados y empleadas. Entonces, en este caso en particular, si tu sindicato no tiene personería gremial, no va a poder participar de estos órganos, de estos organismos que tienen cierta influencia sindical, ¿sí? Así que es un tema. Después dice, intervenir en negociaciones colectivas, las típicas, como es, los convenios colectivos de trabajo, que yo los he mencionado muchas veces, si, como es,
si no, si el sindicato que estamos hablando no tiene personería, no puede hacer convenciones colectivas de trabajo ni nada por el estilo, ¿sí? Después, colaborar con el Estado en el estudio y la solución de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, constituir patrimonios de afectación que tendrán con los mismos derechos que las cooperativas y mutuales, administrar sus propias obras sociales. Fíjense que esto que parece muy poco es muchísimo. O sea, si yo formo parte de un sindicato que tiene personería gremial, ese sindicato puede crear una obra social, ¿no? Si no tiene personería gremial, no puede hacer una obra social. Y no es un dato menor. De hecho, por ejemplo, está ¿cómo es? El sindicato de empleados de comercio, y por otro lado hay una obra social que se llama Obra Social de los Empleados de Comercio y Personal Afín, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? O SECAC, ¿no? Y entonces está bueno porque el mismo sindicato es el que te da a su vez la obra social. Y a nivel económico, para el sindicato, tener una obra social es un tema, ¿no? Tiene mucho más empuje, mucha fuerza un sindicato que a su vez tiene una obra social que un sindicato que no lo tiene. ¿Mm? Bien, bueno, eso era un poco lo que quería comentar de esa diferencia que hay entre un sindicato que tiene personería y uno que no lo tiene. Sigue hablando del patrimonio de los sindicatos, etcétera, y en cierto momento eh, empieza a hablar ya no del sindicato en sí mismo, sino más bien de los delegados. O sea, usted me dirá, che, ¿y cómo se forma un sindicato? ¿Cómo es que trabajas? Yo trabajo en una empresa, ¿no? ¿Dónde está el sindicato? Bueno, el sindicato está gobernado en cierto sentido por delegados de cada empresa, ¿sí? Hacia el sindicato, y dentro de esos delegados de las distintas empresas, ¿sí? De los distintos empleadores y demás, de esos, de esos delegados se termina eligiendo los que van a dirigir el sindicato, ¿sí? Pero entonces, en definitiva, vamos a hablar un poco de las personas de la empresa en la misma que trabajamos, que van a ser delegados y delegadas. Dice: los delegados del personal, las comisiones internas y demás ejercerán en los lugares de trabajo según el caso. Primer detalle: dice que estos delegados y delegadas trabajan dentro de la empresa. O sea, todas las, como es el trabajo que realicen para representar a los trabajadores y demás, lo hacen en las mismas instalaciones del empleador o de la empleadora. ¿Mm? Eso no es poca cosa. Dice, en la sede de la empresa o en el establecimiento que estén afectados. Pero entonces, primera cosa es que el empleador o la empleadora le tiene que dar un espacio en la empresa, ¿sí? Y le tiene que dejar trabajar en la parte sindical, ¿sí? Pero dentro de la empresa. Después dice, bueno, que en el caso de que esta representación, ¿sí? Que hace el delegado o la delegada, puede representar a los trabajadores ante el empleador o ante ¿cómo es la autoridad administrativa que viene a ser el Ministerio de Trabajo, ¿sí? O sea, primera dirección desde donde representa, ¿sí? El delegado o la delegada representan al trabajador o la trabajadora ante el empleador o ante el Ministerio de Trabajo. Y segunda cosa, dice que representan al sindicato, o sea, los delegados de los trabajadores de cada empresa representan al sindicato ante el empleador y ante el trabajador, ¿sí? Es como una doble representación. Bien, sigue hablando, ¿sí? Y en cierto momento dice que el mandato de los delegados o las delegadas de los trabajadores dura 2 años y se puede reelegir también de manera indefinida, ¿sí? Yo me acuerdo cuando trabajé como empleado en relación de dependencia hace bastante tiempo, que cada tanto teníamos que votar, ¿sí? Teníamos que votar a algún compañero o una compañera que se postulaba, obviamente decía, che, yo quiero postularme para ser
delegado de esta empresa ante el sindicato, etcétera, ¿sí? Y entonces nosotros elegíamos, hacemos una votación ahí con unos papelitos y demás, ¿cómo es? Y elegíamos al delegado de esta empresa hacia el sindicato, ¿sí? Bien. Luego dice, quienes ejerzan esas funciones de delegados o delegadas, ¿sí? Tienen derecho a, y atentos acá, ¿sí? O sea, los delegados, las delegadas, tienen derecho a verificar la aplicación de las normas, o sea, controlar, ¿sí? Básicamente controlar que todos los derechos del trabajador o la trabajadora se cumplan. Lo segundo dice, reunirse periódicamente con el empleador o su representante. O sea que cada tanto tienen derecho a pedir una reunión con el empleador y hablar sobre los temas que sucedan, ¿sí? Y después dice, y atentos acá, dice, tienen derecho estos delegados o delegadas a presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen previa autorización de la actuación sindical, etc. ¿Sí? No era lo que quería resaltar, les pido disculpas, esto no era tan relevante como lo que yo pensaba, que viene más adelante, ¿sí? Dice, sin perjuicio de lo acordado en convenciones colectivas de trabajo y demás, los empleadores están obligados a, acá es la parte donde quería comentarles, ¿sí? Bueno, primero lo que ya hablamos, facilitar un lugar para que el delegado o la delegada puedan hacer su trabajo de defender al empleado o la empleada. Después, concretar reuniones periódicas, lo que ya mencionamos arriba, y acá era lo que me importaba, dice que el empleador o la empleadora tiene que conceder a cada uno de los delegados o delegadas del personal, ¿sí?, un crédito de horas mensuales retribuidas. ¿Qué significa esto? Que básicamente, si un empleado trabaja, qué sé yo, 40 horas en la semana, ¿sí?, y justo este empleado o esta empleada es delegado hacia el sindicato, le tenés que decir, bueno, mira, te doy 5 horas que te las pago como siempre. De esas 40, en realidad vas a trabajar 35. Las otras 5 las vas a usar para trabajar para el sindicato. O sea, para el sindicato no, para el bien de tus trabajadores. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que básicamente es el empleador o la empleadora la que tiene que asignar cierta cantidad de dinero para el trabajo sindical, ¿sí?, de alguna manera. Bueno, y el último punto que les quería comentar, y aquí terminamos, es básicamente lo siguiente. Dice, el número mínimo de trabajadores que viene a ser delegados, ¿sí? El número mínimo de delegados que tiene que haber por cada empresa, ¿sí?, dice, si la empresa tiene de 10 a 50 trabajadores, tiene que haber como mínimo un representante. Como mínimo un representante. Si la empresa tiene entre 51 a 100 trabajadores, tiene que haber 2 representantes. 2 delegados, ¿sí?, 2 delegadas. Si la empresa tiene de 101 en adelante, tiene que tener un representante cada 100 trabajadores que excedan los 100. O sea, básicamente tiene que tener 2 más 1 por cada 100 arriba de los 100. No sé si lo expliqué bien, pero sería básicamente, ponele, si tu empresa tiene 200 empleados, por los primeros 100 tiene que haber 2. Y por los segundos 100, qué bueno que se salteó la página. A ver. Por los primeros 100 entonces tiene que haber 2. Y por los segundos 100 tiene que haber 1. Entonces en total vas a tener 3 delegados. Si tu empresa tiene 300 trabajadores o trabajadoras, entonces van a tener que ser 4 delegados. Y así sucesivamente. Como siempre, la ley, redactando las cosas de manera compleja, lo podría haber hecho más fácil, ¿sí? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Y si tengo menos de 10 empleados o empleadas, bueno, puede que no haya representantes, no haya delegados o haya uno, ¿sí? Esto es un número mínimo. O sea, puede haber uno
o más. ¿Sí? Eh, Bien, eso es más o menos. En principio lo que a mí me gustaría que tengamos en claro es que si alguno de nosotros o nosotras tiene un problema siendo empleado en relación de dependencia, que sepamos que existe un sindicato, ¿sí? Que yo puedo tener derecho a afiliarme o a no afiliarme, ¿sí? Es a gusto mío, y que si tengo un problema puedo recurrir a esta gente que puede ser en principio el delegado o la delegada dentro de mis compañeros o compañeras de trabajo, ¿sí? O si no, directamente levantar el teléfono y llamar al sindicato. A mí me pasó más de una vez que había algo en la liquidación de sueldo que me parecía raro, entonces levantaba el teléfono al sindicato y tienen asesoría legal y demás, entonces me explicaban, no, mirá, esto se hace así, ah, buenísimo, ¿sí? O no, inclusive si estaba mal de parte del empleador, podía ¿cómo es? Ayudarme a reclamar y demás. Es muy normal que los sindicatos tengan abogados o abogadas para asesorarnos, ¿sí? Abogados más que nada laboralistas. ¿M? Pero bueno, eso es un poco lo que quería comentar. La ley sigue, ¿sí? Pero en principio yo quería llegar hasta ahí. Ha sido un placer. Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben y lo estamos viendo. Para mis alumnos y alumnas de la Escuela Los Andes, la semana que viene se viene alguna parte práctica de todo esto, ¿sí? Les dejo un saludo, nos estamos viendo. Chao, chao.